Infosiberia. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Seguí conectados, seguí Radio Caput, seguí conectados, seguí Radio Caput, seguí conectados, Caput. Radio Caput. En Caput. Bienvenido, Juan Pablo Olson. Es un gusto enorme que estés acá con nosotros. Pasan cosas. Felicitarlos por las actividades. Infosiberia es impresionante la repercusión que tiene. Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país saludos, así que felicitarlos no solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por lo que hacen. Radio Caput. Qué placer este encuentro, qué alegría. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. El programa de Lía Méndez con Fortunato Morrone y Pedro Mouratian. Un programa para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Probablemente no se puede ser. Justo. Para que vean que esto no es inteligencia artificial, que esto es de verdad. Aquí estamos, en vivo y en directo. Buenos días. Buenos días, Lía. ¿Cómo estamos? Muy bien. Acá estamos. Bueno, buenos días nuestra productora. Buenos días, está muy ocupada a nuestro operador. ¿Cómo venimos? Enlentecidos. Luquita Loza, Isabel García, un saludo desde la cabina y el agradecimiento. Sí, por aguantarnos. Sí, fundamentalmente. Bueno, ¿qué días, qué semanas, qué meses? Sí, yo no sé si es peor el frío, mi dolor de muelas o lo que está pasando en el país. Vos sabés que antes de venir, más allá de lo que tenemos pautado para conversar hoy, no quiero hablar mucho porque lo vi una sola vez y de apuro, que era la conferencia que dio el gobernador Valdés antes de salir. Entonces, en general yo para poder hablar y comentar, me gusta verlo más de una vez, ¿no? Porque vos te quedás con una idea por ahí de lo que escuchaste, pero necesitas ratificarlo y sacar un poco más de conclusiones. Pero me llamó la atención que diera una conferencia de prensa y se veía así como una cosa apresurada, ¿no? Bueno, en el contexto de la situación que está viviendo Corrientes con motivo de la desaparición de Logan. Uh-huh. La situación social que se vive, una fuertísima presión, afortunadamente, social,
que no solo no se desvanece con el correr de los días, que es una de las posibilidades, la gente se agota, se cansa, no da más, todo lo contrario, se va fortaleciendo día a día y la gente va tomando un protagonismo que lo lleva, digamos, se nota que van perdiendo el temor a hablar. En esos feudos, donde todos sabemos que hay tanta presión, persecución incluso de la gente, que es muy difícil que hablen, ¿no? Y entonces, entre los tantos que se han largado a hablar, ayer, mientras veía yo la marcha, que me parece muy interesante, ya es la segunda vez que los papás de Loan, frente a una movida importante, la anterior fue una movilización que el pueblo hacía a la casa de la tía que está presa, que está imputada, Laudelina, y bueno, y allí dentro de esa casa están sus niños. Entonces los padres de Loan pidieron que no se llegara hasta ahí, que se fuera a la plaza central y que se dirigiera a otro lado la marcha, lo cual me pareció, ¿viste? Muy atinado frente a la situación que ellos viven, pero esa la tienen clara. Y ayer la gente se dirigía a la gobernación. Y también ellos, después no se supo qué pasó, ¿viste? Era impresionante. Yo no sé si alcanzaste a ver las imágenes, fue impresionante la movilización. Cada vez se suma más gente. Más gente hasta desde Buenos Aires, gente común, que tiene a su pariente o ha vivido en Corrientes y se mandan y van a apoyar esto, ¿no? Y ayer, que se dirigían a la gobernación, también en un momento dieron vuelta, arrancaron para otro lado, no se entendía muy bien qué había pasado, y después escuché que los papás de Loan habían pedido que la marcha se dirigiera hacia otro lado, no hacia la gobernación, también evitando cualquier posibilidad de una acción, de que se violentara la situación, ¿no? Y creo que además también no solo que la gente se pusiera más nerviosa, sino básicamente también que pudiera haber algún tipo de agresión por parte de fuerzas de seguridad camufladas, ¿no? Ambas cosas me parecieron muy interesantes, pero lo que escuché en medio de esa nota que acompañaba la marcha es una mujer que vino y se puso delante de la cámara de un notero y dijo, bueno, yo esto lo vengo viviendo hace muchos años, acá no hay justicia, acá no sé qué, yo he sido violada por el padre del gobernador desde mis 14 años, durante 10 años, el padre fulano de tal, el padre del gobernador fulano de tal, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, nada, en un momento quedé embarazada porque él me daba la pastilla siempre, y un día, quedé embarazada, mi hijo tiene 12 años, y está acá conmigo porque yo lo traigo a las marchas, no lo mostraban al niño, ¿no? Pero la tipa fue relatando, ¿no? Y un día me dijo, pero si yo te doy la pastilla, no sé qué, bueno, ella relataba, pero relataba todo de un modo que era un poco difícil pensar que esa tipa pusiera la cara ahí y frente a la cámara dijera todo eso y que fuera, no sé, una mentira. Es inconcebible, a nadie se le cruza por la cabeza que esa tipa estaba mintiendo y dijo, pero ¿tenés denuncia? Sí, dice, yo tengo la demanda judicial, pero no sale el ADN, está en la justicia de la provincia, con lo que ya hemos tenido alguna muestra. Es por lo menos sospechoso, ¿no? Es por lo menos sospechoso. Entonces, estuvo un buen rato relatando todo, bien la tipa tranquila, dijo por todo lo que había pasado, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo van a escuchar porque supongo que lo van a reproducir bastante. Pero hoy además el notero dice que después de la conversación esa, fuera del aire ya, ella le dijo, yo tengo todo, entre otras cosas, tengo pruebas porque tengo los chats de WhatsApp con él. Y en los chats de WhatsApp donde ella le dice, mira, necesito que me aumentes la cuota alimentaria porque, viste, no me alcanza con tanto, y él le dice, ya fue el depósito, ya te lo mandé, ahora te mando tanto, y ella le dice que necesita una casa porque se le llueve, le entra el agua por el techo, y él le dice algo así, anotate en un organismo que da viviendas, bueno, es como decirte, hay una ida y vuelta de chats donde, por lo menos, digamos, para lo que uno ve,
a través de lo que muestra el medio, no hay duda de que además el tipo lo ha aceptado. Claro. Bueno, entonces veo hoy que el gobernador da una conferencia de prensa, así de apuro, no estaba anunciada, y extraordinario, porque en semejante situación, un tipo que nunca puso la cara, el gobernador de la provincia nunca puso la cara, nunca se acercó, nunca tuvo contacto con la familia en semejante situación. Por supuesto que hace toda una presentación de lo preocupado que él está, de algo terrible, que eso no puede pasar en Pero la que aparte provincia, es su hermano. ¿Eh? Es su hermano. Es su hermano, el niñito. El claro. niñito es su hermano. Así es su hermano. Si dejamos de naturalizar la monstruosidad, ¿no? Es su hermano. Por supuesto. Qué bárbaro. ¿Cómo? Ya lo creo. Pero fíjate que él sale y entonces ¿de qué habla? De sí mismo. Yo no lo podía creer. O sea, hace toda la presentación pequeña sobre el caso Loan, donde ellos han actuado, han puesto todo a disposición. Viera, vos lo escuchás y decís, pero estos tipos están totalmente abocados al asunto del primer momento. Hace toda una presentación, habla de la denuncia contra el padre, porque eso fue ayer a la noche, que bueno, que ahí la justicia, dice, hay una justicia que funciona, no sé qué, así que todo lo que tenga que ver con eso, a la justicia. Mi padre, un hombre de 85 años, no sé qué quiere decir con eso, y habla de los caranchos. Es decir, de todos los que buscan perjudicarlo a él, que nada, que para que no, como está próxima la reelección y no sé qué historia. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que este tipo en semejante situación, además como decirte, con los requerimientos de ese pueblo que además lo acusa, lo señala, el tipo sale a hablar de él? Solamente. Sale a hablar de él. La preocupación de dar una conferencia de prensa era salvar su imagen y la de su papá. Entonces abren a las preguntas. Estaba ahí con una serie de funcionarios, estaba él con 5 funcionarios o 4. Entonces abre a las preguntas. Le hacen 2 preguntas que hablan de los caranchos, a quién se refiere con los caranchos. ¿Cómo decirte? Y nadie repregunta. Y el tema es Loan. Y entonces, segunda pregunta hizo como Adorni, ¿viste? Fin, se terminó la conferencia de prensa y listo. O sea, tenía 2 preparados ahí para que le hicieran preguntas que tenían que ver con lo político, partidario, por decirte de algún modo. Y el caso Loan, como deciste, en este contexto, dar una conferencia de prensa y hablar de sí mismo y de su cuestión, de lo que a él le hacen, creo que eso solo muestra quién es Valdés, que no hace falta agregar más palabras. No cabe duda. A mí me surgen varias cosas de tu experiencia, de tu pasada por la radio o por no sé qué canal de cable. No, 2 cosas, si me permitís, tenemos un par de minutitos y me gustaría destacar de lo que vos decías. Por un lado, esto último, que tiene que ver con la falta de humanidad que tiene el rol de los que están en altos cargos de políticos, ¿no? Básicamente la falta de humanidad en el sentido de la impunidad con la que se mueven, abusando del poder que tienen y la mirada solo de sí mismos y no tener posibilidad siquiera de sentir que del otro lado hay gente que lo único que trata de hacer es cubrir sus espaldas, tratar de quedar bien parado y se olvida de lo que está pasando. Y eso lo asocio con lo primero que quería comentar. Cuando vos relatabas la marcha de la sociedad, del pueblo, con la familia, me hacía acordar a ciertas situaciones de Catamarca, en su momento con Soledad Morales, y me hacían recordar algo que estábamos hablando el otro día acerca de ese ejercicio de construcción de memoria que nosotros detectamos en las frases de vivo se lo llevaron, vivo lo queremos, esa cosa que tiene que ver con el aprendizaje social desde las experiencias vividas y desde la construcción del conocimiento colectivamente, esa construcción social que venimos haciendo, por un lado, el tema de la memoria y por otro lado, el tema de la no violencia.
como una necesidad de salida por parte de los pueblos, y los pueblos son los papás de Loan, los pueblos son la gente que va solidariamente a acompañar y que empuja por la verdad y por la justicia y por la verdad fundamentalmente, y el castigo a los culpables del modo que corresponde a la ley, no con pena de muerte, como dice Burlando. O sea, todos los aprovechamientos que desde el poder hegemónico se hacen de estas situaciones, y eso tan interesante que va surgiendo en el corazón de los pueblos y que tiene que ver con la solidaridad, la no violencia, que tiene que ver con la memoria, ¿no? Esa cosa que tiene el pueblo a flor de piel, que es como sensibilizarse con el sufrimiento y el dolor de los otros. Cosa de la que adolecen estos personajes, estos funcionarios. Yo no sé si nacieron así o si la vida política los hizo así, porque es como decir, tienen como anulada esa parte, que en definitiva es la parte humana. En definitiva es la parte humana, porque vos, muchas veces damos estos ejemplos para hablar y hacer ciertas prácticas, que es como cuando vos ves a alguien que se corta, por ejemplo, con un cuchillo, vos haces así y es como que te duele, ¿no? Entonces, es ese registro, es esa conexión, que es como, ni siquiera está pensada, es como un reflejo. Alguien se corta y te duele a vos, porque estás sensibilizado con lo humano del otro, y conectás desde lo humano tuyo con lo humano del otro. Es como, no es que pensás en que tenés que ponerte en el lugar, va más allá. Completamente, más allá de eso, ¿no? Y entonces, ¿qué le pasa a estos personajes que son totalmente insensibles? Es decir, vos sos papá o mamá y a otro le roban un hijo y vos sentís ese dolor. ¿Cómo no vas a sentir ese dolor? ¿Cómo no te vas a identificar? Bueno, ¿qué cosa les pasa? Y lo digo, y dejo la pregunta, ahora tenemos una nota muy interesante, muy importante, pero lo dejo para tratarlo más en profundidad después de esta entrevista, porque me parece que es un tema central. Dale. Estamos ya en comunicación con Paula Quinteros. Buenos días, Paula. Lía Méndez y Jorge Pardés, aquí desde nuestro programa Quererse Libre en Radio Caput, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes acá creo ya. Muchas gracias por el saludo. Bueno, te presentamos, Paula, sos trabajadora de prensa, entendemos, no sé si además integrás el sindicato, y esta entrevista nos interesaba hacerla en relación a la situación que están viviendo en el medio público, quizás de los más importantes de Córdoba, como es el Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos interesa conocer desde vos cuál es el conflicto que están viviendo en este momento los trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba. De radio, de la Universidad Nacional. Sí, de radio y televisión. Yo soy trabajadora de televisión, soy comunicadora social, soy licenciada en comunicación social, y soy formada en la Universidad Nacional de Córdoba, como la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de aquí. Y bueno, sí, como comentaban, nosotros desde acá, desde los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, que es el multimedio público universitario más grande del interior del país, estamos viviendo una situación muy crítica, muy desesperante, no solo a nivel condiciones de trabajo, digamos, laborales, que nos afectan a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, sino también con respecto a la continuidad y a la permanencia de este multimedio, ¿no?, que es histórico aquí en Córdoba. Como para resumirlo, esto viene ya desde febrero, del 27 de febrero, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, votó un ajuste. El nombre que ellos le pusieron es una readecuación, reorganización y reestructuración del multimedio público universitario,
a fines de mejorar, digamos, las condiciones. Pero bueno, esto implicó retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, o sea, preacuerdos jubilatorios, y también se preveía la presentación de un procedimiento preventivo de crisis de la empresa. Todo esto enmarcado, obviamente, en el desfinanciamiento que están sufriendo todas las universidades nacionales a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei. Bueno, nosotros desde febrero estamos viviendo esta situación en donde, bueno, ya se han ido más de 90 compañeros con retiros voluntarios, algunos otros con jubilaciones anticipadas, pero bueno, una de las cosas que más nos pone en alerta es que el nuevo directorio de la empresa, que es designado por la Universidad Nacional de Córdoba, por las autoridades de la universidad, han presentado el procedimiento preventivo de crisis en la Secretaría de Trabajo de acá de la provincia, que allí es a donde nosotros se nos levanta muchísimo las alarmas y las alertas, porque planifican reducir la planta de personal a la mitad, es decir, dejar entre 72 y 80 personas. 72 como mínimo o 80 como máximo. Actualmente, para que se den una idea, somos unas 160 personas las que hemos quedado. Éramos 240 al principio. Y por otro lado, lo que también nos pone muy en jaque es el planteo de unificar los medios. Nosotros tenemos aquí dos radios, dos emisoras, una AM y una FM. Bueno, plantean unificar las dos radios, ¿sí? Por otro lado, también plantean unificar las dos señales televisivas. Tenemos el histórico Canal 10, que tiene más de 60 años, y Canal U, que es una señal digital, un canal estrictamente de programación universitaria. También los plantean unificar. Y por otro lado, también plantean dejar solamente 4 personas en lo que es el portal web, ¿no? El sitio web, que es CBA24N. Y eso también nos llama mucho la atención, porque parte del planteo de la reestructuración es reconvertir el multimedio teniendo en cuenta los nuevos consumos culturales, las redes sociales, etcétera. Bueno, ahí plantean dejar solamente 4 personas. Así que bueno, la situación realmente para nosotros es como muy alarmante, porque está eso presentado en la Secretaría de Trabajo, y estas últimas semanas se sumó lo peor para nosotros, que fue que no nos abonaron el salario ni el medio aguinaldo. Claro. Estamos con un 30% nada más del sueldo abonado. Supuestamente hoy es el último día que tenía la empresa para pagarnos el 70% restante. Nos han prometido un 50% porque hubo un 20% que nos ofrecieron pagarnos el ticket de supermercado. O sea, qué barbaridad. Así que bueno, la situación es muy grave para nosotros. Paula, Jorge Pardés te saluda y te voy a, antes de meternos en el conflicto concreto y preguntarte algunas cosas que estoy seguro que Lía te va a querer preguntar de eso, a mí me gustaría un poco para la audiencia, para entender un poco lo que está sucediendo con este particular medio público, particular como otros, que es una radio universitaria, una radio y televisión universitarias, que son públicos en tanto y en cuanto forman parte de la universidad. O sea, el presupuesto de la radio y televisión universitaria va por el presupuesto universitario, que es autárquico y que de algún modo es directamente responsabilidad del rector o de la universidad lo que está pasando con el medio público universitario de Córdoba, ¿o no? Sí, nosotros entendemos que a esta altura de la situación y del conflicto, esto ya forma parte de una decisión política del rector de la universidad y de la mayoría del Consejo Superior de la universidad, o sea, quienes gobiernan la universidad. Estamos hablando del rector Joan Boreto, y bueno, la mayoría del Consejo Superior votó este ajuste. Nosotros, al principio de esta situación, de este conflicto, lo que planteamos es ir junto con la universidad, es decir, con docentes, no docentes y las distintas instituciones que dependen de la universidad, para pedir mayor presupuesto universitario al gobierno nacional. Eso fue nuestro primer planteo. De hecho, la Marcha Federal Universitaria, que aquí en Córdoba fue realmente muy masiva, la Universidad Nacional de Córdoba es una de las más antiguas, tiene una trayectoria de mucho prestigio. Bueno, nosotros acompañamos eso, de hecho lo cubrimos, la cobertura la realizamos con los 5 medios que nosotros tenemos. Fue uno de los pocos medios que cubrimos eso de manera realmente contundente y dándole una exclusividad al contenido y a la temática que no se le dieron los otros medios, ¿no? Pero bueno,
con el pasar del tiempo, de los meses, nos dimos cuenta que había también una decisión política de no solicitar mayor presupuesto para nosotros, para los SRT, porque se nos plantearon así, ¿no? Se nos cerraron un poco los canales de diálogo que teníamos con la universidad, no se cumplieron con algunos puntos de ese ajuste, ese proyecto que se aprobó en febrero, como por ejemplo que se iba a armar una comisión en donde los trabajadores íbamos a tener participación para decidir y opinar sobre cómo se daría la reconversión. Bueno, eso no sucedió. Entonces, bueno, hemos notado que se nos han cerrado los canales de diálogo, no tenemos una mesa de negociación con ellos, y directamente la mediación que ellos eligieron fue directamente la Secretaría de Trabajo de la provincia. Exactamente, con todo este plan que les contaba de reducir y de unificar medios. Y por otro lado, porque el directorio que ellos... El plan de ajuste que votaron en julio, los gobernadores, que votaron en julio, que firmaron en julio los gobernadores del Pacto de Mayo. O sea, esto es parte de el proyecto del gobierno nacional de desguace del Estado. Lo que yo me pregunto, o opino, y más que preguntarte, es cómo pone la cara el Consejo Superior y el rector en particular en el Consejo Interuniversitario Nacional, donde se rasgaron las vestiduras todos, y bien que lo hicieron, en defensa de, atacando de algún modo la decisión unilateral de la Universidad de Buenos Aires de frenar la emergencia, y solidariamente todos los rectores de ese Consejo Interuniversitario pusieron de manifiesto la situación y la negación a desarmar el sistema educativo de nuestro país. Y desde mi perspectiva y la de todos los que sostenemos la importancia de los medios públicos, una radio y un multimedio como es el de ustedes, universitario, es parte de ese sistema educativo, sí o sí. ¿Y cuál es la cara del rector de ustedes ante, perdón, ¿no?, que lo diga así indignado? Claro. ¿Cuál es su cara con los compañeros de las distintas universidades, rectores de nuestro país, de universidades nacionales? No sé, ¿tenés alguna respuesta? Sí, es muy difícil. Sí, tengo muchas respuestas para darte. Voy a tratar de resumirlas. Nosotros intentamos, como te decíamos, tener canales de diálogo con el rector o a través de algún tipo de intermediario. Bueno, eso no se nos dio. Por otro lado, cuando las universidades pidieron las actualizaciones, a la Universidad Nacional de Córdoba también, digamos, ha solicitado eso, y nosotros consideramos que con la cantidad de trabajadores y trabajadoras que somos actualmente, con esas actualizaciones nos serviría para poder seguir continuando y que todos mantengamos los puestos de trabajo y el multimedio pueda seguir funcionando con los 6 medios teniendo las redes sociales. En algún momento nosotros estábamos obviamente tratando ya de visibilizar esta situación, porque también se nos habían agotado los canales de diálogo, las formas de acercarnos a ellos, y fuimos a una entrega honoris causa que realizaba el rector Boreto a un poeta español aquí en el viejo rectorado, que sería el centro de la ciudad. Fuimos obviamente a reclamar, ¿no? A reclamar ya como cualquier trabajador y trabajadora a su patronal. Y la verdad es que el rector Boreto salió por otra puerta, nos ignoró, nosotros corrimos detrás de él, se subió al auto, frenamos el auto, hay videos de eso por si después lo quieren ver. Le dijimos, queremos que nos escuche. Bueno, no nos escuchó. Entonces, bueno, nosotros lo que entendemos también es que quizás hay una decisión ya política tomada. Claro. En esta repartija y distribución del poco presupuesto universitario. Para ellos les significamos un peso, estoy hablando obviamente desde la visión de ellos, ¿no?, la postura, cuando en realidad, digamos, históricamente este multimedio ha sido parte de la universidad y cumple con una función extensionista.
Eso quiere decir que hay muchísimos programas aquí, tanto de radio como de televisión, como la información que se emite acá y que se difunde tiene muchísimo que ver con lo que sucede en la universidad. Hay programas exclusivamente sobre la universidad, o sea, Data U, por ejemplo, es un programa universitario con información universitaria. Entonces, bueno, el discurso de ellos es que nosotros somos una sociedad anónima, esa es la forma jurídica de los SRT, ¿no? Claro. Pero es una sociedad anónima en donde el 99% de las acciones pertenecen a la universidad y solo un 1%, menos de un 1% pertenece a la Municipalidad de Belleville, que es una localidad del sur de Córdoba, y que esta formación, digamos, esta figura jurídica surgió en los años 70 para que nosotros pudiéramos vender algo de publicidad, porque si éramos estrictamente, digamos, de la universidad no podíamos comerciar, ¿sí? O sea, no podíamos como vender publicidad. Entonces nosotros entendemos que formamos parte, pero bueno, el discurso de ellos es que somos una sociedad anónima y deberíamos tener nuestro plan de negocios y ver cómo nos sostenemos, ¿sí? Entonces entramos en un discurso y en una época, en un contexto en donde, como dice uno de nuestros compañeros, nos someten a la dictadura del Excel, de los números, cuando en realidad nosotros lo que estamos tratando de decir es que un multimedio público universitario no tiene por qué perseguir un objetivo comercial porque cumple otra función. Para eso ya están los medios privados, que bueno, tienen otras lógicas, ¿no? Y funcionan con otras dinámicas. Es muy difícil decirle eso al actual gobierno. Me suena, cuando lo ibas describiendo, me suena a en paralelo el criterio y la mirada respecto de la obra pública, ¿no? Claro. Bueno, nada, si es de interés, van a conseguir quien los financie. Los vecinos van a conseguir los inversores. Y si no, nada, morirá ahí. Yo sabés, entre las cosas, la verdad que es muy interesante todo lo que nos vas transmitiendo, porque a mí por lo menos me abre un panorama que ignoraba absolutamente del funcionamiento de esos medios. Claro. Sí tengo, digamos, el recuerdo de lo que ha representado desde hace muchos años fundamentalmente la radio, ¿no? Radio Universidad de Córdoba. La Radio Universidad de Córdoba, claro. La importancia, la presencia. Y pensaba que en algún momento vos mencionaste algo así como que en todo este achique lo que plantean es como una suerte de reestructuración de los medios y yo pensaba, y en esa reestructuración entre comillas seguramente le van a meter mano a los contenidos, además de lo que dejen, le meterán mano a los contenidos. Uh-huh. Sí, o sea, la realidad es que antes que nada me gustaría informarles, como comentarles algo, que históricamente este multimedia ha tenido etapas de crisis en los 90, a principios del 2000, y siempre por algún otro motivo, tanto del gobierno nacional o los diputados provinciales han gestionado para que esto pueda seguir, pueda continuar, ¿no? Entonces, en la etapa donde estuvo Menem, en donde estuvo se ha logrado salvar, entonces sería como quedaría muy a la derecha este gobierno de la universidad, dejándonos afuera, ¿no? O sea, dejándonos afuera de esta situación. Y con respecto al otro que me preguntabas, del tema contenidos, nosotros estamos denunciando no solo un ajuste, sino un vaciamiento, ¿no? Nosotros los trabajadores y trabajadoras estamos, la gente que se fue con retiros voluntarios, que fueron la mayoría, esos puestos no fueron reemplazados. Esos puestos son necesarios, tanto en televisión, como en radio, como en el portal web, y los estamos tratando de cubriendo, estamos haciendo malabares para que el multimedio siga funcionando. Si hoy en día sigue funcionando la página web, las 2 radios y las 2 señales televisivas, es gracias a los trabajadores y trabajadoras y a los jefes que han quedado, porque también hay que decir que la mayoría de las áreas quedaron acéfalas, se fueron los gerentes. Entonces, en el marco de esto que nosotros hablamos de vaciamiento, el interrogante o la alarma que se nos despierta es qué es lo que quieren hacer realmente con este multimedio, ¿no? Hay una capacidad instalada impresionante. Bueno, ustedes no sé si tuvieron la oportunidad de conocer el predio donde está ubicado los SRT, los servicios de radio y televisión. Es un predio muy grande, casi a la salida de Córdoba, cerca del aeropuerto. Hay 2 estudios de televisión muy grandes, hay un gran equipamiento. Entonces, bueno, la gran pregunta es qué quieren hacer con esto realmente, ¿no? O sea, porque
en algún punto pensamos y consideramos que en esto de acallar voces, Claro. que es prácticamente es una práctica que está instalando el gobierno nacional, Tal cual. nosotros podríamos llegar a ser una especie de incordio o de Sin molestia o duda. perturbar eso. Una voz para porque, callar. Sin duda. Claro, sí, porque bueno, en Córdoba también, digamos, hay medios, hay mucha concentración mediática, lo que sí hay es una red de medios digitales autogestiva bastante grande, pero bueno, son quizás tienen más nichos o comunidades específicas que siguen y consumen ese tipo de medios, pero bueno, aquí la realidad es que hemos sido punta de lanza en cuanto a violencia institucional, es decir, todos los casos de violencia policial, digamos, aquí tuvieron espacio de esos pibes de los barrios más humildes, de los sectores populares, donde quizás la policía comete abusos. Bueno, aquí han tenido lugares y hemos sido punta de lanza en eso. También hemos sido el medio que ha cubierto los juicios por delitos de lesa humanidad, que si uno se pone a pensar, eso no tiene una lógica de mercado, pero sí tiene una lógica obviamente de comunicación pública de la justicia, de los juicios de memoria, verdad y justicia. Entonces, bueno, no te lo puedo asegurar, pero creemos que esto se está dando en este contexto, Claro, ¿no? claro, sí, Entonces, sí, no digo, cabe también duda. es lo que a nosotros nos preocupa mucho, ¿no? Nos Sin preocupa duda. muchísimo no solo los puestos de trabajo, sino que esto que es histórico, que es un emblema, que es un medio de escuela, en donde pasan pasantes, donde vienen pasantes, practicantes, donde se forman los periodistas, los locutores, los técnicos, bueno, que esto quede vaciado y reducido a la mínima expresión, o haya alguna otra intención privatizadora, nos preocupa muchísimo. Claro, pero de fondo echar abajo una construcción histórica. Y eso que también mencionamos, ¿no? Van como rompiendo el tejido social, porque sin duda desde un medio público hay una construcción, hay un vínculo que se va tejiendo con la sociedad. Bueno, y en la medida que ellos abortan eso y lo cierran, van sumando a esa destrucción que tiene que ver con, bueno, con la implantación del individualismo a ultranza, ¿no? Que es parte de la política del gobierno nacional. Paula, te agradecemos infinitamente. A mí me encantó porque me dio un panorama que indudablemente no tenía, y nos interesa sí darle continuidad a la información de cómo sigue este conflicto. Acá, Radio Caput, tenés, por supuesto, las puertas abiertas, tienen las puertas abiertas, y en todo caso, además de agradecerte infinitamente y mandarle un saludo y un abrazo a todas las compañeras y compañeros trabajadores, bueno, nada, quedamos a disposición para una próxima entrevista donde ojalá nos puedas comentar que va tomando otro rumbo y otra salida este conflicto. Te agradecemos infinitamente. Fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Nosotros tenemos una cuenta de Instagram donde vamos toda la información sobre la lucha, sobre el conflicto, que es @trabajadores.srtunc. Ahí estamos subiendo toda la información, pero de todas formas quedamos obviamente a disposición y muy agradecidos para poder seguir contando cómo va todo esto. Gracias. Repito entonces, antes de que se vaya Paula, @trabajadores con X. Trabajadores con X. Con X. Punto SRT-UNC. Muchísimas gracias, Paula. Un gustazo haber conversado contigo. Abrazo, a todos. Chau, gracias. chau. Muy bien, muy bien. Esto ha sido una entrevista realizada a Paula Quinteros, repetimos, Paula Quinteros, trabajadora de prensa y defensora de los medios públicos en la provincia de Córdoba, en los medios públicos, particularmente del multimedio de la Universidad Nacional de Córdoba. Lía Méndez, ¿podés contarle a la audiencia qué es lo que vamos a escuchar? No, imposible. Bueno, entonces, usted No, y de paso lo mandamos al frente. Sí. No vino hoy el encargado. No, bueno. Pero nosotros Fortunato. Tenemos por ahí y sabemos que nuestra productora tiene al tanto. Mande la música y después le contamos a la gente de qué se trataba. Zainati, Sukurti, Saunti.
los dioses ni el chamán Sorai impidieron el error. Plomo y dolor, plomo y sin más, los Tilaga descubren que van a morir. Napalpí, interpretado por Raza Trunca, canción homenaje a los pueblos originarios, a la resistencia, a la historia verdadera, a Melitona, al porvenir de un mundo mejor para todos. Los autores de este tema son Santiago Maggiolo y Fausto Nacimbene y ahora viene el I, José Luis Terzaghi. Los arreglos y la interpretación, como les decía, es de Raza Trunca. Hoy 19 de julio, se cumplen 100 años de la masacre de Napalpí. Va a haber actos, recordatorios, etcétera. En realidad, esta masacre fue un hecho perpetrado por el Estado argentino, ¿no? Recién hace 2 años
que concluyó el 22 de mayo, creo, del 22, que concluyó ese juicio, que más que nada ha sido un juicio por la verdad, porque los ejecutores en realidad están todos muertos, no puede haber imputaciones y condenados, ¿no? Pero bueno, es un hecho, un delito de lesa humanidad sin reparación para los pueblos originarios. En el 19 de julio de 1924, me parece que vale la pena recordar, en la llamada reducción de indios de Napalpí, en el Aguará Chaco, cientos de indígenas de los pueblos Com y Mocoit decidieron reclamar por mejoras en sus condiciones laborales. En realidad ellos no recibían un pago a cambio de la mano de obra, recibían alojamientos y alimentación, muy mala alimentación, propio, ¿no?, de esa época además. Y como forma de huelga se refugiaron en los montes. Un avión sobrevoló la zona, tiró comida y caramelos, golosinas, para atraerlos, y cuando grandes y chicos se amontonaron para recoger lo que tiraban, les dispararon más de 5.000 proyectiles durante 45 minutos. Cientos de mujeres, niños, hombres y ancianos fueron asesinados por el Estado Nacional, el provincial y los hacendados. Los ejecutaron policías, gendarmes y civiles. Los pueblos originarios vienen reconstruyendo lo ocurrido a partir de la recopilación y escritura del historiador Juan Chico, que falleció hace algunos años en la pandemia por COVID. Así es. Bueno, todo este material llegó a una causa judicial que, como decíamos antes, hace 2 años reconoció la responsabilidad estatal y ordenó una serie de medidas de reparación que, por supuesto, muchas no se respetan. Y en este momento y bajo este gobierno es de esperar que se respeten mucho menos todavía, ¿no? Así que para nosotros es muy importante recordarlo y sobre todo, digamos, uno no puede evitar relacionarlo con situaciones que suceden hoy en día, ¿no? Eso parece haber quedado allá atrás, pero esa forma de mentar propia de los genocidas, ¿no? Yo le daba una vuelta a eso, porque claro, nosotros decimos genocidas y los designamos bien a esos que han cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura, ¿no? Lo tenemos como bien enmarcado. Sin embargo, esa mentalidad está viva en muchos que no son ni serán por ahí condenados como genocidas. Y sin embargo, esa mentalidad, esa cosa de buscar el exterminio de un sector social, ¿no? Yo sé que desde el punto de vista jurídico, esmerados, como ya lo hacía cuando era secretario de Seguridad en Lanús. ¿Vos te acordás cuando entró en un merendero, con las fuerzas de seguridad? Entró rompiendo todo, brutal, y avanzó, y es como que tiene un tema con un cierto sector social que apunta a aplicar medidas de represión y medidas tortuosas. Fíjate que lo que ha hecho en estos últimos días, pues ya no solo estigmatizando a la gente que vive en la calle, a la gente que no tiene dónde vivir, que no tiene para alimentarse, sumado a la política general de este gobierno, de quitarles el alimento, es como una medida que se la puede encuadrar dentro de acciones de tortura. Tal cual. Acciones de tortura. Tenés que tener una mentalidad de torturador y de genocida para querer aplicar medidas que generan sufrimiento, que a vos no se te mueve un pelo y además te satisface porque haces una demostración de poder respecto de aquellos que no tienen con qué defenderse, ¿no? Y entonces,
esta persona, Kravets, no solo quiere ir raleando y sacando y corriendo de la calle con todas las medidas que no están a la vista, pero que van tomando, que le queman los colchones, obviamente dentro de un contexto de una política propia del gobierno de Jorge Macri, donde a la gente van limpiando las calles de la gente que está en situación de calle, los van corriendo para otro lado, los van amedrentando. Pero además, Kravets sale a decir ahora, fíjate, le pega, ¿dónde pega ahora? En la sociedad. Entonces le dice al vecino y la vecina que no les dé un plato de sopa caliente, porque en realidad, fíjate, busca además culpabilizarte. Si vos tenés un mínimo gesto de solidaridad, que no es poner un merendero y un comedor para los que no comen, es simplemente salir con una ollita y darle a alguien que está en la esquina un poco de sopa o un cafecito. En nada más. situación de calle. Gente en situación de calle. Y él dice que con eso no les hacemos ningún favor, que eso no hay que hacerlo. Vecino, vecina, no haga eso, porque en realidad lo que usted hace es ponerlo en situación de alargar y profundizar su situación de pobreza, porque esas personas tienen una cabeza distinta a nosotros, que somos las personas normales. No, es tremendo, es tremendo. Nosotros somos, esas personas piensan de otro modo, tienen otra cabeza, no como la nuestra, falta que diga como las personas de bien, ¿no? Es nazi. Nazi totalmente. Vos sabés que veo eso y lo asocio y recomiendo volver a ver, hay ahora unos documentales con algunas partes que son como extraídas de alguna película de la historia de Hitler, donde lo muestra Hitler desde sus comienzos, ¿no? Desde que iba a la escuela, de que el papá le pegaba. Y yo voy viendo cada una, las vemos con mi pareja, con mi compañero, y nos miramos y lo comparamos con un personaje actual muy bien instalado, porque el papá le pegaba, la locura de él, era despreciado, él quería ser pintor. Y bueno, por supuesto la pintura que hacía era como desvalorizada porque no tenía un valor artístico como él pretendía. Entonces, ¿cómo fue todo ese camino de acumulación de resentimiento y esa locura y ese fanatismo que finalmente, y este es el problema, no que haya un señor desequilibrado, fanático, sino cómo... ¿En qué lugar pega de esa sociedad que logra el apoyo y el acompañamiento para llegar a ser lo que hizo una de las épocas más dramáticas, más terribles de nuestra historia, ¿no? Entonces, bueno, lo fui conectando y ponía sobre la mesa eso, ¿no? Como la mentalidad del torturador, violador, genocida. Se puede ubicar a el secretario Kravets, o ministro Kravets, no sé cuál es el cargo que tiene en este momento, en el marco de un crimen de lesa humanidad, sí, en eso que está haciendo, que es el mismo tipo de crimen que varios diputados de La Libertad Avanza fueron a visitar al penal de Ezeiza, a los genocidas presos en la cárcel por crímenes de lesa humanidad. A los asesinos. A los asesinos. Esos asesinos que fueron juzgados una y otra vez en nuestro país y que por todas las instancias, dando ejemplo en el mundo, se llegó a la conclusión de la culpabilidad de esas personas en distintos tipos de delitos, todos relacionados con el terrorismo de Estado perpetrado durante la dictadura militar, cívico-militar eclesiástica, como le gusta decir a Tati Almeida, el año que comenzó en el año 76. Y este hecho, que no podemos dejarlo de lado, que fue vanagloriado de algún modo por la vicepresidenta de la Nación, sí, las respuestas de Kravets, todo esto que no podemos dejar de nombrar. Que no es suelto, digamos. Que no es suelto. Exactamente. Marcha todo en dirección a un modelo de sociedad,
a un nuevo pacto social, como le gusta decir al presidente de la Nación, que intentó firmar en Tucumán, a una nueva manera de ver el mundo donde todo lo construido en términos de derechos parece totalmente relativizado por decisión de 2 o 3 o de unos cuantos soberbios que creen que el mundo es de ellos. De acuerdo, y creo que todo esto que venimos viendo, y podemos volver al tema inicial, que fueron son las movilizaciones en Corrientes que ponen en jaque al poder, son los que ponen en jaque al poder, nada de carancho. Los caranchos aparecen después, digamos, porque los caranchos están siempre. Y él y ese gobierno es parte de los caranchos, saben ser caranchos. Si hay carancho es porque hay sangre. Exacto. Porque hay carroña. Exacto. Entonces, volvamos al valor de ese vínculo que se teje alrededor de causas como esta y que son justamente las que quieren destruir, como veníamos mencionando. Si vos querés tener un gesto de solidaridad con darle un café caliente a alguien que está en la calle muerto de frío, te dicen, momentito, eso no tenés que hacerlo. Entonces van rompiendo los vínculos de solidaridad, de ese valor que es un cohesor social muy potente. Nos vamos, Lía. Nos vamos. Siempre la tenemos que cortar así a lo rapidito, pero se terminó el tiempo. Acá en Caput son estrictos. Le pedimos una canción de Pink Floyd para terminar. Excelente. Y nos vamos yendo. Y bueno, despedimos a tu audiencia, por favor, porque si no yo me... Nos despedimos hasta... Gracias por estar ahí, acompañarnos. Hasta el próximo viernes. Un fuerte abrazo. Chau, chau. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. pasan cosas.
Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas, en Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput.